qué bueno poder compartir en esta tarde, responder inquietudes, compartir experiencias, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través del momento en que nos invitó a sentarnos en la mesa, sentarnos a la mesa. Y bueno, Álvaro, Marta, yo me imagino que ya en estas 8 invitaciones que el Señor nos ha hecho de sentémonos a la mesa, algo ha tenido que pasar, y a mí me gustaría escuchar un poquito qué ha pasado en el ámbito de la casa, de la familia, del escenario financiero. Martica, cuéntanos. Bueno, han habido cambios bien interesantes en la manera de comunicarnos, en la manera de, solamente al alistar la mesa es algo muy importante. Nuestro hijo se ha involucrado en ese aspecto, ya él pone los platos, ya él sabe a qué hora es importante esa parte porque pone orden en nuestra mesa. Eso es lo que aprendimos con los 3, que debemos estar en una hora disponibles. Qué bueno, han aprendido a poner en práctica el principio de la disciplina, de la unidad, qué bonito. Y en el caso tuyo, Álvaro, ¿cómo lo has visto? Bueno, pastor, digamos que cuando el pastor dijo vamos a sentarnos a la mesa, ¿sí? Nos vamos a compartir, yo me imaginaba algo distinto, pero a mí me ha impactado porque son principios de los que nosotros no teníamos, ¿sí? Y nosotros nos sentábamos a la mesa y a veces compartíamos, a veces de pronto el televisor nos ganaba, a veces de pronto algún mal comentario dispersaba todo, dañaba la comida y bueno, y esto son esos escenarios, pero a través de sentémonos a la mesa ha sido algo bien especial, ¿sí? Claro que sí. Bien especial y lo que decía mi esposita, o sea, preparar la mesa, decirle a nuestro hijo vamos a sentarnos, ya se sabe que el ambiente cambia, el ambiente en la casa cambia porque ya es un tiempo más que de comer, es de parte de Dios. Qué bonito. Y asimismo me imagino que cada uno de ustedes, hijos, ha tenido la oportunidad de experimentar el privilegio de sentarnos a la mesa con Jesús, de sentarnos a la mesa y poder disfrutar de todo lo que Dios nos está enseñando, de todo lo que Dios nos está entregando para poner en práctica en nuestra casa, en nuestra vida familiar. Y vamos con la primera pregunta, ¿les parece bien? Bueno, pastor. Bueno, muy bien. La primera pregunta. Pregunta Lupita González, dice la corresponsal. No, mentiras, no vamos a leer nombres acá. ¿Cómo evito corregir a mis hijos en la mesa si es el único espacio que tengo diariamente para reunirme en familia? Aquí hay 2 conceptos bien importantes. ¿Cómo evitar corregir a tu hijo en la mesa? Segundo, si es el único espacio en que comparten en familia. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener claro que la mesa es un espacio de unidad, es un espacio donde podemos establecer un ambiente que haga la diferencia y proyecte las relaciones. La corrección es otro espacio diferente. La mesa no es para corregir, la mesa es para instruir, para bendecir, para establecer, para activar, para proyectar. Y por eso es tan importante que si tú no tienes otro espacio para compartir en familia, es porque le estás invirtiendo muy poco tiempo a tu familia. Es porque quizás tienes desordenadas tus prioridades y tienes espacio quizás para el trabajo, tienes espacio quizás para la recreación, tienes espacio quizás para compromisos familiares, compromisos personales, pero definitivamente el problema no está en la mesa, el problema está en todo lo que estás haciendo que te está quitando tiempo para sentarte y compartir más tiempo a la mesa con tus hijos. Por eso es muy importante que entendamos que tenemos que buscar un espacio alterno para corregir a nuestros hijos. En la mesa no se corrige, de ninguna manera se corrige en la mesa. No sé cómo lo ven ustedes, Álvaro. Bien, pastor. Eso el pastor lo había hablado en unos temas anteriores sobre no corregir a la mesa. Y nosotros teníamos eso, de que si no era mi esposa, era yo. Pero ¿Ah, sí? corregíamos en la mesa y le decíamos a Juan David, esto está así, así, así. Y a veces él se le amargaba su comida porque se sentía incómodo, ¿no es cierto? O a veces mi esposa me corregía algo o yo la corregía a ella y ya el ambiente cambiaba. Ya con lo que el pastor nos explicó de los ambientes, de estar, digamos que saber que el ambiente de la mesa es un ambiente y el ambiente de corrección es otro ambiente,
y el ambiente de hablar de ciertos temas es otro ambiente, entonces eso ya nosotros estamos tratando de poner en la práctica porque sí ayuda muchísimo a mantener la armonía en el hogar. O sea, sí es posible no corregir en la mesa. Sí es posible. Sí es posible. Qué bueno. Empecemos con que, aun cuando están pequeñitos que no saben tomar los cubiertos, eso es una instrucción a la vez, pero hay que saberla hacer, porque ellos se molestan y hay malas respuestas. Claro, y es que miren, muchas veces nosotros cuando nos sentamos a la mesa, es cuando más señalamos los errores del otro, mastique con la boca cerrada, no mira así, no haga esto, no, hay que esperar y luego sentarse con la persona, con el hijo, con el abuelo, con el papá y decirle, papá, cuando estés en la mesa yo te sugiero que no hagas esto, o ten cuidado con esto porque es de mala educación, pero no en el momento. ¿Por qué? Porque la persona se siente expuesta, ridiculizada, menospreciada, y es muy importante que las esposas no corrijan a los esposos cuando estén en la mesa, que los esposos no corrijan a las esposas, que los padres no corrijan a los hijos. Hoy en día también toca decirle a los hijos, no corrijan a los padres en la mesa. Hay otro escenario donde podemos hablar de lo que no está bien o de lo que creemos que no está bien a nuestro parecer, de lo que no nos gusta, de lo que creemos que otro puede mejorar, pero definitivamente no es en la mesa. Esa es la primera respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Y qué bueno que puedan hacer ahí sus comentarios y acompañarnos también con sus preguntas o inquietudes. Segundo, esta pregunta está espectacular. ¿Cómo no caer en discusiones o diferencias al compartir en la mesa sobre nuestra proyección de vida? ¿Cómo no caer en discusiones cuando decimos, no, es que me gustaría montar un negocio, no, es que me gustaría cambiar de carrera, no, es que me gustaría, qué sé yo, renunciar al trabajo? ¿Cómo hacer que esos comentarios personales no produzcan una discusión o una diferencia? Hablábamos en algún momento que todos tenemos derecho a pensar diferente. Y la mesa es un lugar donde tenemos que dar la oportunidad de expresar con libertad nuestros pensamientos. Ahora bien, si tú no estás de acuerdo con la posición de otra persona, pues evita la discusión, cambien el tema. Lleguen a un acuerdo, y es que ese es un tema en el que van a estar en desacuerdo y no toquen ese tema. Hay personas en la familia que tienen diferentes posiciones frente a la iglesia, frente a la vida cristiana, frente a la fe, frente a la política, frente a si montar o no montar un negocio, seguir o no seguir un trabajo. Hay otros momentos para hablar de eso, pero cuando una persona coloque el tema y tú no estés de acuerdo, recuerda algunos principios que compartíamos. No necesariamente tienes que hablar lo que estás pensando. Eso es un principio de prudencia, no de transparencia. Segundo, si no tienes algo bueno que decir, pues es mejor que no digas nada. Hay momentos donde en la mesa es mejor quedarte callada. Ay, mamá, estoy aburrida de este trabajo, voy a renunciar. Ay, caramba, mijita, después hablamos de eso para ver cómo te puedo ayudar y cómo te fue en el estudio y cómo van las cosas con el novio y comenzar a cambiar los conceptos, pero definitivamente evitar cualquier tipo de temática que dañe el ambiente cuando nos sentamos a la mesa. No sé si quieras agregar algo. Sí, el pastor hablaba hace, creo que hace 8 días, sobre la armonía y decía que era lo importante de no poner estos temas en la mesa, sino que nosotros deberíamos era poner temas de bendición, temas donde podamos bendecir a nuestros hijos o a nuestra esposa, ¿no es cierto? O hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de las cosas que Dios ha cambiado. Entonces eso trae una armonía en la casa de nosotros, y a veces cuando nosotros no hacemos eso, pues surgen esos o sea, cuando hacen esos comentarios, y habían temas entre ustedes que de pronto en la mesa tocaban. Digamos que, pastor, ahí hay una cosa. Pero yo la quiero escuchar a ella. Digamos que con el tema, Juan David tiene 15 años y ha tenido un proceso. Entonces, Juan David es el hijo de Álvaro y Marta. Sí, entonces, ¿qué pasa? Hemos visto el cambio de chiquito a esta edad. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene el hijo pequeño, todo el tiempo estamos en pos de educar cómo se siente, cómo come, como lo estábamos hablando ahorita. Pero hay temas también. Todos los chicos no hablan en la mesa, todos se ponen y se aíslan. Entonces, el celular, la distractor, el televisor, la pantalla en el celular, y eso se quitó. Eso lo quitamos y eso mejoró la comunicación, y ahora sí lo podemos escuchar, ¿sí? Él antes era introvertido, por eso se metía en sus temas
y allá mis papás que hablen y no se involucraba Claro. en cosas que eran importantes. Claro, y es que el problema es que muchas veces nosotros como adultos tocamos temas, a veces tocamos temas del trabajo, tocamos temas de la familia, a veces hablamos mal de la iglesia y tocamos temas que no involucran a nuestros hijos a la mesa y ellos ¿qué tienen que hacer? Distraerse y entonces los dejamos con el celular. Nosotros tenemos un hábito, así sea en un restaurante, en la casa, donde la abuela, donde sea, no se usa celular. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito que no nos dejaban tener revistas en la mesa, porque la mesa no es para leer y definitivamente cuando compartimos a la mesa tenemos que quitar los distractores y tocar temas que sean incluyentes, temas que involucren a la familia y evitar ese tipo de malos entendidos. Pero qué bueno que podamos todos entenderlo, porque realmente desde la mesa se desata un ambiente que impregna el ambiente de la casa. Y cuando nosotros somos más conscientes, este foro es una aplicación práctica de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que Dios nos ha venido hablando. Y qué bueno que tú que estás allí en casa puedas también identificarte. Porque cuando predicamos, nosotros te compartimos nuestras experiencias, pero muchos, pero como son los pastores, pero pues hoy quisimos invitar a Álvaro y a Marta para compartir las vivencias de una familia de la iglesia que asiste normal, que tiene un trabajo normal, que se congrega normal y que tiene las mismas vivencias que tenemos en mi casa y que hay en tu casa. Ahora bien, por ejemplo, un tema que siempre causara discusión en la mesa allá donde ustedes, a ver, cuéntanos, Alvarito, ¿qué decías tú que causaba? ¿Había algo que molestara a Martica? No, que me molestaba. ¿A ti? Es que nos sentábamos a la mesa y mi esposa llegaba con los recibos. Ah, Llegaba, bueno, tenemos que mirar. Y eso, pero estamos comiendo. Ahí sí, entonces salía la parte espiritual y estamos comiendo. Y ella, Sí, claro. no, pero tenemos que arreglar esto ya. Entonces, el ambiente se dañaba. Y son temas, por ejemplo, lo que decía el pastor, que pues Juan David, para él no es un tema para él que le agrade. Entonces, eso lo sacaba él y nosotros resultábamos ahí. Pero bueno, ahí había el... y cuando el choque. aprendiste el principio a través de sentémonos a la mesa, ¿tú se lo tuviste que decir a Marta o Marta lo entendió por sí sola? No, yo le escondí los recibos. No, mentira. No, ya nosotros hemos hablado. O sea, hay cositas que a Marta se le quedan y hay cositas que me quedan a mí. Y entonces yo le digo a Marta, recuerda que el pastor tal dijo esto. Y ella, sí. Y a veces ella me dice. Como apagar el televisor. Como, por ejemplo. Entonces ella me dice, amor, hay que hacer esto. Y yo, sí, y tratamos de como de cumplir los principios que nos dan, ¿no es cierto? Claro, y mira qué importante, hijos, es entender que todo lo que nosotros aprendemos en la iglesia es uno de los más importantes temas que podemos compartir a la mesa. Cuando nos sentamos a la mesa podemos compartir, oye, mira que yo aprendí esto, sabes que hoy me di cuenta que podemos mejorar en aquello y nos involucramos como familia para vivir el principio. Y esa es una invitación a todas las familias de la iglesia. Qué bueno que podamos entender que cuando nos sentamos a la mesa, uno de los temas que podemos colocar es lo que Dios nos ha hablado, lo que hemos aprendido en el principio del dar, el principio del compartir, el principio de la disciplina, el principio de la unidad, el principio del perdón, el principio de la armonía. Todos son principios fundamentales, pero tenemos que hablarlo a la mesa, involucrarnos, que cada uno diga qué puede aportar, qué podemos mejorar, respetar las diferencias de opinión, respetar los pensamientos y las posiciones que cada uno tiene, pero al final levantarnos de la mesa con la convicción de que nuestra familia puede ser cada vez mejor. Qué importante es eso. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, pero antes déjeme darle dice que se escucha muy bajita la transmisión. Entonces para que miren a ver, si alguien más escucha bajito ya le van a subir. Pero qué bueno que podamos tener sus puntos de vista, hijos, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si tienen aportes, que podamos comenzar a compartir eso que Dios ha hecho también en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a estar con mucha frecuencia invitándolos a ustedes a estar en este escenario. Hoy la primicia la tienen Alvarito y Marta, pero la idea es que muchos de ustedes puedan estar aquí y compartamos juntos de lo que Dios hace cuando nos sentamos a la mesa. Vamos con la pregunta número 3 y dice el corresponsal: ¿cómo establecer el ambiente de compartir en la mesa si no tenemos el tiempo o el espacio para hacerlo? Y yo siempre respondo con una afirmación que nos debe ayudar a entender algo. El tiempo es un recurso.
administrable, como lo es el dinero. Por tanto, el tema no es que no tengas tiempo para sentarte con tu familia a la mesa. El problema es que estás invirtiendo el tiempo que debes tener con tu familia en otras actividades. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos ocupaciones. El problema es que no todos tenemos las mismas prioridades. Y si tu familia no es una prioridad, el futuro de tu familia no es una prioridad, difícilmente vas a sacar tiempo para sentarte en familia a la mesa. Y muchos dicen, no, es que yo me mato trabajando por mi familia. ¿Y tú crees que lo que tus hijos necesitan solamente que pagues el arriendo, la comida, el mercado y el colegio? No, lo que más necesitan tus hijos es tu tiempo. Lo que más necesitan tus hijos es poder sentir que tú estás ahí escuchándolos, preocupándote por cómo le fue en el colegio, cómo se siente, qué piensa. Y aunque hoy en día los jóvenes son muy reservados, herméticos, pues podemos buscar un tema que sea común, de los videojuegos, hablar acerca de lo que más está de moda en las redes sociales, cómo te parece el colegio, qué piensas de comenzar a hablar cosas que los involucren a ellos, pero definitivamente sí hay tiempo. Que tú no tengas a tu familia dentro de tus prioridades para invertir tu tiempo es otro asunto, pero qué importante, hija, hijo, que entiendas que nuestra familia es una prioridad y necesita como prioridad una inversión de nuestro tiempo. Decíamos en alguna de las sesiones que como no tenemos el hábito de invertir tiempo en familia, en este tipo, porque mucha gente dice, y realmente esto es una realidad, no, ayer estuvimos todo el día con la familia, ¿y qué hicieron? Cada uno en su cuarto viendo televisión, el otro en la sala con el celular, el otro en el cuarto con el Xbox, y al final estuvieron todos en la casa, pero no compartieron en familia. No, salimos al centro comercial en familia y cada uno mirando lo suyo, cada uno en una actividad diferente. No, no tiene sentido. Compartir en familia no solamente recrearse en familia, compartir en familia es tener ambientes y espacios donde podamos abrir el corazón en familia. Ahora yo pregunto, ¿ustedes tienen tiempo? Sí. ¿Y antes Digamos, lo tenían? Antes no, o sea, digamos que había una distribución ahí incorrecta. Y era que obviamente muchas familias, digamos, pueden decir, yo llego a un horario, mi esposo a otro y tengo a mi hijo ahí en casa o mis hijos, pero tengo que buscar el momento adecuado aún para compartir, así sea un momento, un espacio, ¿sí? Para, digamos, hay momentos donde uno dice, el papá llega muy tarde, no va a poder compartir, pero va a llegar un momento de su horario que sí podemos compartir y es ahí donde llega el acuerdo, ¿no? Para poder buscar el espacio para hablar de esos temas. Total, y es que cuando uno tiene un horario extendido de trabajo y se puede dar, bueno, si papá llega tarde, mamá tiene que sentarse con su hijo. A mí me impacta el libro de Proverbios cuando dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y atiende la enseñanza de tu madre. ¿Qué significa eso? Que nosotros como padres, nosotros como hombres, como papás, debemos establecer la instrucción en el manto de autoridad, pero es mamá la que tiene la sabiduría para enseñar a los hijos a obedecer esa instrucción. Y si nosotros nos damos cuenta que de pronto papá tiene un horario que no le permite estar a la hora de la cena o no le permite estar a la hora del desayuno, o es al revés, papá puede estar a la hora del desayuno pero mamá no, y mamá puede estar a la hora de la cena pero papá no, pues tenemos que llegar a acuerdos y sentarnos a la mesa, la mamá con sus hijos y en la noche, en la mañana el papá con sus hijos y vivir los principios, y hacer citas. Tener citas, tener acuerdos, y entonces los sábados no me voy a jugar fútbol con mis amigos, no me voy a jugar billar con el chepe, no me voy a ir a chismosear con la vecina, no, el fin de semana me voy a sentar con mi familia a tener una cena juntos a la mesa. Ok, pastor, sí, yo pienso que esos espacios son bien, bien importantes. En el caso mío, que yo tuve mucho trabajo, digamos que yo dejé que mi esposa tuviera esos tiempos con él, pero yo no. Entonces yo perdí esos tiempos con mi hijo, ¿sí? Los perdí y digamos que en este momento la pregunta ministra mi vida porque es algo que estoy tratando de recuperar, porque el haberme aislado y el pensar que el dar plata para la casa era el todo, y que si Juan David necesitaba algo yo le decía, bueno, toma, y le daba algo de plata para que comprara lo que quisiera, pero eso me aislaba cada vez más de él.
y la relación era mi esposa y él, y no yo y él o los tres. Entonces, eso lo lleva a uno muchas veces a aislarse totalmente, y cuando uno tiene el tiempo para poder compartir, entonces está cansado o no quiere que le hablen de nada, y uno piensa que compartir es estar en la casa con ellos. Entonces yo estoy en la casa, compartí ya, ¿sí? Y eso es un error fatal, porque realmente lo que se necesita es eso, y eso me lo ha enseñado a mí mi hijo. ¿Por qué? Porque yo le ponía temas que él no sabía, por ejemplo, de fútbol. Yo le decía, no, es que el equipo tal y este son buenos, y a mí me gusta el fútbol. Y él, para poder que volviéramos otra vez a comunicarnos, él empezó a aprender cosas de fútbol. Y entonces ahora me gana. Ahora yo le hablo y él me sale con 10 cosas, porque no, es que esto así, usted está muy atrasado. Claro, Entonces, pero mira qué importante cosas, claro, entender que los más interesados en ser escuchados en la mesa son los hijos. Y qué bonito pensar que tu hijo buscó un tema que no le interesaba, pero quiso aprender de él, porque anhelaba poder compartir contigo a la mesa. Y muchas veces nosotros subestimamos a nuestros hijos, despreciamos a nuestros hijos y decimos que trabajamos por ellos, pero realmente trabajamos por un motivo egoísta, por logros personales egoístas, por satisfacciones personales egoístas, por huir de la realidad en la que no sabemos cómo criar a nuestros hijos, y entonces decimos que trabajamos por ellos cuando lo que más necesitan ellos se lo estamos negando, que es tiempo, amor, unidad y un ambiente correcto que solo se puede producir cuando nos sentamos a la mesa. Sí, pastor. Y pues algo más añadiendo a esto, es qué importante es, y algo que de pronto nosotros con mi esposita estamos intentando hacer, y es involucrarnos en el ambiente de él, porque ellos traen temas que nosotros no conocemos ahora, que son sobre todo de parte de las comunicaciones. Total. Entonces ellos vienen con unos temas interesantes que para nosotros no son interesantes, pero que lo que hizo él para poder entrar con nosotros, ahora nos toca hacerlo nosotros para con él, porque eso hace que él no busque amistades de pronto incorrectas fuera, porque él a veces cuando nos habla de ciertos temas y nosotros no le entendemos, entonces él busca quien sí le entiende. Claro, y es que hay una cosa que es una tendencia hoy en día y tiene que ver con el acceso que nuestros hijos tienen a ambientes de comunicación que nosotros en nuestra época no teníamos. Hoy en día las redes sociales se han convertido en un elemento que cubre, queramos o no queramos, la vida de nuestros hijos. Mi hijo es hijo de pastores, es un niño que está siendo formado con principios cristianos, es un niño que está siendo proyectado a vivir el evangelio, pero en el colegio, en la clase de música, les ponen canciones de reggaetón. En la ruta del colegio, los compañeritos de la edad de él tienen celular con datos ilimitados y se vienen escuchando reggaetón. Cuando vamos un día con mi esposa y con mi hijo y vamos entrando a un centro comercial y está sonando una canción de reggaetón y mi hijo se la canta. Yo, ¿qué es eso? Yo, Padre Santo, ¿a qué hora? Si en la casa no escuchamos eso. Un día estábamos ahí en un almacén de ropa y íbamos saliendo y empezó a sonar una canción por allá y comienza él ¿y esa carne de dónde salió? Si yo ni aprendí a bailar. Y entonces nos dimos cuenta que en las clases de danzas en el colegio les enseñan eso y unos pasos y una cosa, pero es parte de la cultura que definitivamente, como el Señor Jesús le dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Y entendimos junto con mi esposa que el tiempo que compartimos con mi hijo es lo único que de parte de Dios lo puede guardar del mal que el mundo le ofrece. Por eso no es solamente el tiempo que compartimos a la mesa. Yo tengo que sentarme con mi hijo a ver YouTube. Yo tengo que sentarme con mi hijo a ver las redes sociales sin juzgarlos, sin condenarlos, sin desaprobarlo, sino sentarme a ver qué mira. A él le gusta mirar videitos de fútbol, videos de risa, pero entre video y video sale un reggaetón, sale una cosa. Entonces, que día, por ejemplo, estábamos jugando, hay juegos en las redes sociales de preguntas. Y entonces digo, a ver papá, a ver cuál de los dos conoce más personajes. Y comienza él. Karol G, una mechipintada que hay, y salió otra foto, y Anuel, porque Ozuna, y
Ya he tenido que aprender a conocer qué es eso, porque es parte de una tendencia. Que eso era como en la época de nosotros saber quién era Jorge Oñate, Rafael Orozco, Óscar Agudelo, Julio Jaramillo, Alcia Costa. Por favor. Pero es una tendencia. Y nosotros no nos podemos tapar el sol con un dedo. Y el problema es que el mundo está produciendo una influencia en la vida de ellos, y si nosotros como padres no compartimos tiempo con ellos, jamás vamos a tener un tema para compartir a la mesa que no sea desaprobar, condenar y juzgar, porque no entendemos la dimensión de lo que hoy nuestros hijos están recibiendo y están viviendo. Y qué importante compartir tiempo con nuestros hijos, porque ellos están siendo expuestos. Ahora, mi hijo sabe que en nuestra casa no se escucha reggaetón, que él, hasta que cumpla un determinado número de años, no va a tener celular y mucho menos datos, que cuando le prestamos la tablet o el celular, él tiene prohibido entrar a ciertas cosas y jugar ciertos juegos. Pero yo no le puedo quitar todo, porque no lo puedo quitar del mundo. Pero tengo que estar acompañándolo, tengo que dedicarle tiempo para guardarlo del mal, y es lo que él ve en la mesa. Cuando nos sentamos a la mesa, los temas que hablamos, la manera en que nos proyectamos, que le va a dar a él la seguridad de que tiene unos padres que lo aman, que en ese amor puede estar asegurado y que puede confiar en que Dios tiene planes con su vida. Pero es a la mesa donde se logra. Vamos con la siguiente pregunta, no sé si quieran decir algo más sobre esa pregunta. Pues que digamos que es importante lo que decías de escucharlos, como decías anterior, digamos que Juan David en este aspecto es puntual en tratar también de involucrarse en nuestros temas. Por ejemplo, yo cocino y me encanta la cocina, entonces cuando yo preparo algo que me gusta, él dice, ¿qué le echaste a esta pasta que sabe diferente? Él es como muy, ¿cómo se diría la palabra? Él le gusta y me pone videos de cocina porque sabe que me gustan, entonces es intencional. Entonces dice, esa carne me gustó, hay que prepararla así. Entonces él motiva y a la vez él también se disfruta su comida. Claro, espectacular, y eso es importante y compartirlo. Mira, los domingos generalmente yo llego que no doy media, llego rendido a la casa, y mi hijo, cuando llegamos los domingos por la tarde, por ejemplo este domingo que llegamos en la tarde, tuvimos un fin de semana muy pesado, con noches de impacto, servicio afuera, y el servicio en Cajicá, servicio en Bogotá, y yo dije, me quiero acostar. Y llegué, me coloqué una pijama, me recosté y me dijo, papá, quiero que cocinemos un postre. A nuestros hijos no les interesa, y no tiene por qué interesarles si estamos cansados, cargados, preocupados, agobiados, porque nuestros hijos solamente ven nuestro modelo de inspiración hacia la vida de ellos. Y me tuve que levantar y cocinar con él un postre, y venga a ver qué, y se inventa una galleta y la muela y le echa una vaina rara y le echa, y al final hasta rico sabe, pero el momento que comparto con él y que él comparte conmigo es lo más rico. Eso verdaderamente establece la base para poderlos guardar del mal que esta sociedad está produciendo en ellos. Y vamos con la siguiente pregunta. Présteme mucha atención, esta pregunta me gusta y está relacionada con lo que estamos hablando. ¿Cómo hago cuando llego del trabajo cansado, cargado, angustiado y necesito hablar sentado a la mesa con mi familia? La palabra de Dios es muy clara cuando dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y cuando tú tienes claras tus prioridades, esta pregunta es maravillosa. Cuando tú tienes claras tus prioridades, hijo, cuando tú sabes que tu familia, después de Dios, es lo más importante en tu vida, y tuviste un día pesado a nivel laboral, quizás problemas o preocupaciones a nivel financiero, quizás te regañaron en el trabajo, te humillaron, tuviste mucho tráfico, te cerró un carro, qué sé yo. Cuando tú tienes ese tipo de problemas, si llegas a tu casa, tú saludas, pero pides antes de sentarte a la mesa un espacio y te vas para el baño, te vas para la habitación, cierras la puerta y oras a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar con la paz que necesitas para sentarte a la mesa en público. Lleva tus cargas al Señor, ve y ora, habla con Dios, entrégale ese día pesado que tuviste y pídele al Espíritu Santo que te dé la paz, la tranquilidad y la sabiduría para poder sentarte a compartir a la mesa con tu familia y ser el padre que tu familia necesita, el esposo que tu familia necesita, sin importar cuántas cosas viviste antes de llegar a casa. Eso es fundamental. Aquí no se trata
de venga a ver, o no, me voy a programar y no voy a pensar bien, hoy me fue bien, hoy me fue bien. No se trata de eso. Se trata de, aunque te haya ido mal, entregarle tu carga al único que puede hacer que te comience a ir bien. Y eso hace que automáticamente podamos descargar nuestra carga emocional y poder entrar con una nueva mentalidad y una nueva disposición a involucrarnos con nuestra familia. ¿Algo que decir de eso? No, muy importante, pastor, la verdad que sí, porque hay momentos donde uno, y me pasa y me ha pasado que llego bastante estrenado del trabajo, pero hay una de las cosas que es que antes de, cuando yo voy subiendo la escalera, yo ya estoy escuchando a mis perritos y yo ya sé lo que me espera. El primer abrazo es el de ellos. El saltarín llega hasta acá, entonces ese me toca atenderlo primero. Y después sí, ya Juan David ya llega y dice mamá, y yo, ahí es donde lo saludo, pero entonces ya el perrito ha bajado un poquito el nivel de estrés, ¿sí? Porque uno llega de verdad, que es lo que decía, la vía, el tiempo, todo lo que a uno le ha pasado. Y he tenido que llegar y descargar un poquitico todo y dejar, ¿cómo te fue? Y la pregunta, ¿cómo te fue, hijo? No llegar hablando, me pasó, sino ¿cómo les fue? Preguntar. Y ahí yo ya sé que entro en lo de él, no en mi ambiente, sino entro en el ambiente de él. Claro, y es que lo que tú dices es muy importante, hija, porque muchas veces nosotros llegamos a la casa a descargarlo. No, tuve un día malo y mi jefe, y el pastor me corrigió y pasó esto, y traemos un montón de basura de la calle y la echamos en la sala de la casa para que la huelan los hijos, para que la huela el marido, no tiene sentido. Por eso muy buena tu estrategia, hijo, de mandar adelante los perros, mandar adelante el niño, y ya cuando llega esta es una sedita. Esa es la unción de Jacob. Jacob mandó adelante allá a donde su hermano Esaú para que le fuera bajando el tema. Pero sí es muy importante, hijos, entender que cuando nosotros estamos llegando a casa, tenemos que dejar afuera todo lo que muchas personas dicen, no, es que uno no debe traer la casa. No, claro que tienes derecho a estar cargado, preocupado, agobiado, pero tienes que tener claras tus prioridades y darle a tu familia el lugar que le corresponde. Eso es importante. Vamos con la siguiente pregunta, que también me parece súper especial. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos no se despegan del celular y por más de que se lo pedimos no lo hacen? Tremendo. Lo que pasa es que cuando tú has sido muy permisiva, cuando tú no has puesto orden en tu casa, en el momento de establecer orden, todo lo que está por fuera del orden se va a resistir. En el libro de Hebreos, capítulo 12, dice la palabra del Señor, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es que si nosotros no tenemos el carácter y la autoridad para poner orden en la casa, escúchame lo que te quiero enseñar. La autoridad que no ejerces sobre tus hijos la va a tener que ejercer la policía cuando sean adultos. Lamentablemente es una realidad. Los hijos no mandan. Los hijos tienen que aprender a obedecer. Yo he visto por ahí que me envían noticias y me envían cosas. Hay hijos que golpean a su mamá porque le quitó el celular. O sea, perdóname, pero definitivamente si tú le tienes miedo a tu hijo es porque tú no tienes el carácter para poner orden y lamentablemente va a tener la vida que enviarle a alguien con carácter que le ponga el orden afuera que tú no le pusiste en la casa. Nosotros tenemos que tener reglas claras sobre la vida de nuestros hijos y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Entonces, hijo, por favor, en la mesa no usamos el celular. O hijo, apaga el celular. No, hijo, van dos, a la tercera te lo quito. Ahora, pregunto, ¿qué edad tiene tu hijo? Yo respondo, ¿qué hace un niño de 12 años con celular? Nosotros deberíamos tener celular en el momento de nuestra vida donde tenemos el entendimiento de para qué sirve un celular. De lo contrario, el celular se convierte en una cápsula de absorción que nos quita los pensamientos, que nos quita el tiempo, que nos quita la proyección, porque los niños se ven inmersos. Eso es como si nos hubieran dejado a nosotros jugar Atari o jugar Marcianitos todo el tiempo que quisiéramos. En nuestra época no había celulares. Bueno, de pronto en la de Martica, en la de nosotros dos no había celulares. Pero yo me acuerdo que yo tenía que ir a escondidas a jugar maquinitas en la tienda.
Porque si sabían que uno estaba ahí, tenga su changletazo y lo sacaban de un changletazo. Porque estaba mal visto, pero hoy en día, digamos que eso tan ilógico ya no se practica, pero nos fuimos al otro extremo. Y es que no tenemos acuerdos claros. Y vuelvo y te aclaro, hay que tener acuerdos que se establecen antes de sentarse a la mesa. Entonces, en la mesa no se utilizan celulares. Hijo, yo te llamo una sola vez, si tengo que venir la segunda, te quito el celular por 2 horas. Y comenzar a establecerlos. Y si el hijo es grosero, si el hijo es bravo, pues ¿quién le recarga el celular a tu hijo? Ahora, si me estás hablando de un hijo de 18 años, lo que tiene que dejar no es el celular, sino ya la habitación de la casa, porque es un rebelde. Y tiene que mirar cómo enfrentar su vida. Cuando un hijo cree que se puede mandar por sí mismo, llega el momento donde él tiene que velar por sí mismo. No te estoy diciendo que lo eches de la casa de ninguna manera, pero sí que le dejes claridad, como decía la abuela, que mientras viva bajo tu techo, él tiene que estar bajo tu cobertura, bajo tu autoridad y bajo tu manto de honra. Pero no podemos permitir que los hijos hagan lo que quieran. No podemos permitir que los hijos determinen lo que es bueno y lo que es malo. Nuestros hijos no tienen la capacidad de determinar qué es bueno o qué es malo. Ellos tienen un instinto y ese instinto los lleva a moverse por unos impulsos. Y si tú como papá, como mamá, no le pones límites a la carne de tus hijos, pues lamentablemente esos hijos que no tienen límites en la infancia van a ser personas que no van a reconocer límites en la juventud y mucho menos en la etapa adulta. Por eso es importante, no que tu hijo no quiera dejar el celular, sino que tú tengas el carácter para poner reglas claras en tu casa y establecer un marco de orden correcto que se cumpla. No te estoy hablando de golpear, no te estoy hablando de pegar, no. Te estoy hablando de tener claro el marco de orden. Nuestro hijo, nosotros le prestamos el celular y le dejamos claro cuánto tiempo tiene. Si llega el momento en que le decimos, hijo, vamos a la mesa, y él no hace caso, hijo, por segunda vez vamos a la mesa. A la tercera voy y le pido el favor que me entregue el celular y no me le muevo de ahí hasta que me entregue el celular, porque no se lo voy a rapar. Espero que me lo entregue, lo apago y le digo, quedas castigado y por hoy y por mañana no nos pides prestado más celular. Y asunto solucionado. Al otro día, te prometo, y que me préstame. No, señor, porque si tú prometes un castigo, tienes que cumplir el castigo, o si no vas a perder credibilidad. Bueno, en este caso nosotros sí, digamos que tuvimos muchos errores como pareja, en el que de pronto se le exigía a Juan David ciertas, digamos, cierta disciplina hacia ciertas cosas, pero digamos que entre los dos no habíamos llegado a un acuerdo. Y por tal, entonces, si yo le decía a Juan David, vamos a hacer esto, entonces Martica, tranquilo, hazlo. Entonces había esa discordia. ¿Martica? Martica. ¿Esta Martica? Esa Martica. Te desautorizaba delante de tu hijo. Lo digo acá. No, sí, no llegamos a un acuerdo y por eso sucedieron esas cosas. De pronto, al llegar acá, a Senda, nosotros empezamos a cambiar y empezamos a ver, digamos, como a tener la identidad que debía ser en la casa. Y eso ayudó muchísimo y ha ayudado mucho a empezar a corregir a Juan David de otra manera y pues corregirnos también nosotros, porque no solo es él, sino nosotros que también fallamos como padres. Claro, hijo, y es que hay un tema y es la coherencia. Porque es que muchos papás dicen, hijo, en la mesa no se puede tener celular, y tienen el celular ahí mirando ellos mismos sus WhatsApp, quien de la oficina, no, las reglas son para todos. Y el problema es que muchas veces perdemos autoridad porque no tenemos coherencia. Y la falta de coherencia nos quita credibilidad, y la falta de credibilidad anula nuestro modelo de autoridad. ¿Y tú qué piensas de eso, Martica? Pues que hay momentos donde uno cae en eso, si no se pone de verdad de acuerdo, hasta el mismo hijo, digamos, tiene como la autoridad para decirle, pero si papá no lo hace, pero si tú no lo haces, pues empezamos un tema bastante difícil para ellos. Y algo que me acordaba es de, digamos, con Juanda en el tema de las conversaciones del celular, porque es que llegan unas etapas donde, como decías ahorita, el ejemplo con tu hijo, ya cuando son más grandes te responden, te ponen
O sea, ya hay palabras de nivel, ya hay una actitud incorrecta, ya hay un resentimiento, ya hay muchas más cosas en el corazón de ellos y es ahí donde más toca trabajar, porque ya no es el tema del celular, sino es más a fondo. ¿Qué es lo que ha hecho que el corazón de ellos se cambie? Porque ya empezamos a hablar de otros temas. ¿Sí? Total. Entonces ahí es donde empezamos nosotros como papás a decir, ven Juan David, ¿qué es lo que, por qué la discusión, por qué no quieres entregar el celular, qué es lo que te tiene tan motivado a estar ahí tantas horas? Y es ahí donde indagamos los temas, entonces ahí ya empezamos a descubrir cuáles son las cosas que están bien o están mal y que hay que corregir. Qué tremendo y qué importante es eso. Entonces, cuando nuestros hijos no se despegan del celular y por más de que se lo pedimos no lo hacen, tú te tienes que parar al frente y tienes que tener el carácter para que él te lo entregue. Tienes que tener la autoridad para que él te lo entregue. Si no quiere apagar el Xbox, se lo tienes que apagar. Si no quiere apagar el televisor, se lo tienes que tú apagar. O sea, tú tienes que tener el carácter, porque si tú pierdes la autoridad, escúchame muy bien, si tú pierdes la autoridad, Dios va a tener que enviar otros modelos de autoridad para corregir la vida de tu hijo y quizá puede ser demasiado tarde. Por eso es fundamental que lo entendamos de esta manera. Y luego de que hemos corregido a nuestro hijo, nos tenemos que sentar a hablar con él para que entienda por qué lo corregimos, para que entienda por qué no se debe tener el celular, para que se entienda por qué hay principios de orden que guardan el propósito del tiempo en familia. Pero definitivamente en la mesa o fuera de la mesa, tú tienes que poner orden en tu casa, tener tiempos para todo, tener tiempos correctos y hacer respetar esos tiempos. Hay otra pregunta que me parece súper interesante. ¿Qué hacer cuando el esposo es inconverso y no establece reglas? Como esposa cristiana, ¿cómo retomo el orden en la mesa sin conflictos? ¡Wow! Eso es importantísimo, porque volvemos a repetir, la instrucción viene de papá, y cuando papá es una persona que no tiene claro el orden de Dios, es muy importante que tú como esposa te sientes con él afuera de la mesa, busques un espacio en otra mesa, invítalo a tomar un café, vayan a cenar juntos y háblale acerca de la importancia de guardar el propósito de tus hijos. Háblale acerca de la importancia de ser coherentes y cómo la manera incorrecta de proyectarse en la familia puede dañar el propósito correcto que Dios tiene para sus hijos. No le hables con religión, no le pongas versículos. Si tu esposo es inconverso, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, mas vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para los que no conocen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y eso qué significa? Que tu comportamiento en la mesa es el primer modelo que tu hijo va a ver. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tu hijo va a ver, de pronto si tu esposo habla con vulgaridades, de pronto si tu esposo es tosco, de pronto si tu esposo no quiere vivir los principios y regaña, critica, desaprueba, pues tu hijo tiene un modelo incorrecto. Pero si tú te mantienes fiel al modelo correcto que Dios te ha enseñado y sabes cuándo hablar, pero también sabes cuándo callar, y sin importar la actitud incorrecta de tu esposo, tú mantienes la actitud correcta como esposa, siempre tu hijo va a tener un modelo del cual cogerse. Siempre va a haber una puerta de oportunidad para que él entienda que sí se puede hacer lo correcto. Y por fuera de la mesa tienes que hablar con tu esposo y tratar de que tu esposo entienda que lo que está no es viviendo lo que él quiere, sino que lo que él está haciendo es dañando el propósito en la vida de tu hijo. Y aclárale, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con cristianismo, no tiene que ver con iglesia, tiene que ver con un modelo correcto, con un modelo coherente y con un modelo creíble en la vida de sus hijos. ¿Ustedes en algún tiempo tuvieron que enfrentar algo similar? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro que sí, pastor. Eso fue un tiempo donde nosotros nos apartamos de Dios y digamos que yo me aparté mucho más que mi esposa. Y en eso sí puedo elogiar a mi esposa porque ella algo que hizo fue empezar a decirme, listo, si tú ahorita no quieres estar en Dios o no quieres estar con Dios, pero tienes que saber que tienes un hijo y Dios te lo dio y ese hijo tienes que saberlo educar. Entonces, en eso sí se habló, lo hablamos aparte obviamente, fuera de él y empezamos a corregirlo, aunque obviamente mi corrección no estaba correcta, ella me decía, esa no es la forma,
y empezamos a tener como ciertas discusiones, pero en sí yo sabía que ella tenía razón porque venía de parte de Dios. Entonces eso siempre lo ayuda a uno a sentar cabeza y a saber de que no está haciendo bien las cosas. Qué tremendo, hijo. Y Martica, ¿qué le podemos decir a esas espositas? Pues eso yo pienso que a todas estas mujeres que a veces se sienten en desventaja, dicen nunca lo voy a lograr, no voy a poder, porque es que mi esposo es el que grita, mi esposo es el que es el que trae para la casa y me siento como muy vulnerable ante eso, soy yo el que doy, soy yo, entonces tengo como esa autoridad para exigir dentro de la casa, pero es importante saber que para Dios no hay imposibles, o sea, el hombre que hoy está aquí a mi lado ha pasado por varias circunstancias, varias cosas en la vida y hemos pasado juntos como parejas circunstancias, como siempre he dicho, los matrimonios pasan por tempestades, por ríos, por tormentas, por diferentes circunstancias que tenemos que superar de la mano de Dios. A pesar de que él de pronto estaba muy ocupado, como decía anteriormente, se descuidó de esos momentos donde no compartió con Juan David temas como cuando a mí no le gusta el helado, por ejemplo, de chocolate, le gustaba el de limón y él insistía en comprarle el de vainilla, por ejemplo. Y llegaba Juan David, mi papá me hizo comer el helado que no me gusta, y llegaba enojado. Y yo decía, pero mi amor, tienes que tenerle paciencia, no tienes que decirle que me gusta el de limón. Y así, más pequeño. Entonces yo le decía a él, vamos a seguir orando, vamos a seguir haciendo esto. Y en la mesa siempre yo dirigía la oración, independiente de si él no quería. Una vez me decía, ¿para qué pones esas canciones? ¿Qué quieres? ¿Quieres manipularme con las canciones cristianas? Y yo, puro reggaetón. No, reggaetón. Y entonces son cosas y son maneras de pronto de que muchas veces uno puede enfrentar como mujer, pero nunca desistir. Tenemos que seguir ahí. Y Dios en su tiempo dará la respuesta. Y qué respuesta tan maravillosa cuando yo veo que Dios empieza a responder mis oraciones y que fue en un instante. Qué tremendo, así es, porque Dios responde las oraciones y ahí es donde necesitamos mujeres sabias como Abigail, mujeres que sepan guardar el propósito de su casa por encima de la necedad de su marido. Y es que hay maridos necios, también hay maridas necias. Pero el punto es que uno de los dos tiene que hacer la diferencia. A mí me impacta cuando el apóstol Pablo le dice, junto con Silas, al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y definitivamente si tú crees en el Señor Jesucristo y quizás tu pareja no, tus hijos no, tú tienes que mantenerte firme porque a través de tu convicción, a través de tu modelo, tú guardas el ambiente y tarde que temprano ellos van a anhelar ese ambiente que tú has guardado. Ellos van a necesitar ese ambiente que tú has guardado, pero lo tienes que guardar con amor y con disciplina, para que puedas disciplinar con amor, pero amar con límites también. Porque de lo contrario vas a caer en la trampa de la mentira del diablo, de buscar la aprobación de tu familia, aunque eso te cause la desaprobación de Dios. Así que si tú tienes una pareja que no comparte los principios del evangelio, ámala, valórala, hónrala, respétala, pero sé clara en tus principios. Guarda el ambiente de tu casa y antes de sentarte a la mesa, siéntate con tu pareja y deja claros cuáles son los principios inquebrantables e innegociables que rigen tu vida y a través de tu vida se establecen cuando se sienten a la mesa. Y viene otra pregunta aquí, ya casi terminando. Vamos con esta y vamos con otra y terminamos. Présteme mucha atención. ¿Cómo realizar una oración de agradecimiento a Dios compartiendo en la mesa con personas que no creen en Dios? Y esa es una muy buena pregunta. Entonces hay dos elementos importantes. Primero, cuando estás en tu mesa y segundo, cuando estás en la mesa de otro. Entonces, cuando tú estás en tu mesa, pues definitivamente eres responsable de cuidar el ambiente de tu casa. Y tú con mucho amor y les dices a las personas, aquí está servido, esto es lo que vamos a compartir, me permitirían por favor, vamos a hacer una oración, porque nosotros acostumbramos a dar gracias por los alimentos. Y como lo hablábamos el día que tocamos el punto de la gratitud, Padre, queremos darte gracias por estos alimentos, por las personas que estamos compartiendo alrededor de esta mesa. Bendice nuestras vidas, Señor, y que estos alimentos sean de bendición para nuestro cuerpo. Amén y amén. Buen provecho, disfrútenlo. Ya.
Obviamente no podemos entrar como lo decíamos, Padre, gracias por estos alimentos, gracias por la vaca que dio la leche, para el juguito que nos estamos tomando, gracias por el ministro que bajó el precio de las hortalizas, gracias por esto, gracias, oramos por el presidente, por los gobernantes, oramos, reprendemos todo espíritu de división que venga sobre esta casa, que no, eso... Sí, no, ya todo el mundo terminó, y la hermana Turuleta, sí, ya, no, esa no es la idea, la idea es que nuestras oraciones tienen que ser sinceras, concisas y respetuosas también de las demás personas. Ahora, cuando no estás en tu mesa, cuando estás de visita en otra casa que no tiene el hábito de gratitud hacia Dios por los alimentos en la mesa, pues tú simplemente cuando te sientes, esperas, generalmente uno por principio de la urbanidad de Carreño, espera que el anfitrión comience. Uno nunca comienza hasta que el anfitrión comienza. Y si el anfitrión muchas veces nos puede decir, ay, Alvarito, ¿quieres orar por los alimentos? Ok, uno lo hace. Si simplemente dice, bueno, buen provecho, arranquen. Tú, ok, ellos comienzan, tú haces tu oración personal allí. ¿De acuerdo? Una oración interna, una oración, oras mentalmente. ¿De acuerdo? No puedes hacer una oración incómoda de, ya ellos comienzan a comer, Padre, oro por estos inconversos que no te agradecen, Señor, ten misericordia de ellos. No, tú la haces ahí mentalmente, una oración interna. Ahora viene el otro caso, cuando en tu casa tu familia es inconversa. Y cuando en tu casa tu familia no comparte la oración de gratitud, pues volvemos al mismo punto de la pregunta anterior, tú tienes que establecer el principio. Y tú te sientas con tu esposo y le dices, mira, mi amor, yo oro por los alimentos porque yo aprendí que el que tiene la alacena llena es Dios, que el que ha permitido que nunca falte el alimento sobre nuestra mesa es Dios. Por eso quiero pedirte que cuando nos sentemos a la mesa, me permitas orar, porque quiero que nuestros hijos aprendan a agradecerle a Dios y a reconocerlo como su proveedor. Y eso es algo que yo te pido y espero que lo respetes. Y ya. Y cada vez que nos sentemos a la mesa, volvemos a lo mismo. Una oración corta, una oración sincera y una oración respetuosa. Y a lo que vinimos. No sé qué quieran agregar, compartir. No, pues yo digo que nosotros hemos tenido experiencia de gente que nos ha visitado y nos ha tocado eso, decirles, nosotros oramos en la casa, ¿sí? Para los alimentos, y se hace una oración corta, y muchas veces, como para que no lo vean, o sea, que nos vean que somos nosotros, ¿sí? Le ponemos a veces a Juanda ora, y ellos quedan así todos, oro, ¿sí? Y el Juanda a veces se lanza unas oraciones todas bien bonitas, bien como bien formaditas, y entonces la gente queda como wow, ¿sí? Aún la familia, que a veces ellos oran y también pues conocen de Dios y eso, pero cuando ven, por ejemplo, que Juan David ora en la casa y lo hace con el respeto y todo, entonces como que el ambiente cambia, independiente sean cristianos o no sean cristianos, el ambiente cambia. Qué bonito. A mí me pasó una experiencia y fue en la clínica, en la sala de juntas. Martica trabaja en una clínica. Y en esa clínica, en la sala de juntas, se reunieron todos para agasajar algo del día de la secretaria y a todos nos tenían algo en especial. Y ese día invitaron al gerente, a varios. Y al invitarnos, nos sirvieron a la mesa, pues todo muy elegante. Y pues cuando sirven, pues yo inclino mi rostro y ahí hice una oración cortica y alguien al terminar me dijo, oye, ¿tú por qué inclinaste el rostro? Le dije, estaba orando por el alimento. Y me dijo, ¿tú eres cristiano? Y dijo, ay, sí. Le dije yo, oye, ¿cómo se ora? Y ahí fue cuando empezó una relación. Entonces yo dije, esto es parte de muchas veces nosotros no cambiar nuestros principios, aun cuando estamos en un público que de pronto ni nos conocen, pero que ahí se puede dar una relación. Claro, yo tengo la oportunidad de compartir en algunos escenarios dentro del ámbito empresarial o profesional, invitaciones a almorzar, a desayunar. Y yo siempre tengo el hábito, cuando voy con las personas, de bueno, qué bueno estar aquí, yo hago mi oración sencilla, buen provecho. Y cuando a mí me preguntan, digo, es que yo aprendí a darle gracias a Dios por los alimentos, a darle gracias a Dios por la provisión para compartir los alimentos. Y llega un momento donde cuando son repetidas las ocasiones con las mismas personas, ellos me dicen, pastor, échese una oradita ahí, hágame el favor. Y ya uno sabe y va comenzando a inspirar a la gente. Hay personas de tu familia que quizás cuando hay una reunión familiar te dicen, venga, ore por los alimentos, dele gracias a Dios por los alimentos, porque se convierte en una práctica que inspira a otros. Y
oramos por los alimentos no como práctica religiosa, sino como un reconocimiento de quién ha provisto el alimento y la gratitud por lo que nunca nos ha faltado. Y eso es importante. Bueno, se llegó el tiempo, ya son las 8:01. Vamos con la última pregunta. Hijos, por favor, déjenos saber sus comentarios. Si tienen preguntas, escríbanlas allí. Este es un momento para distensionarnos un poquito, compartir fuera del ambiente de la enseñanza y como para que se vean, porque la otra semana volvemos a la enseñanza. No la perdonamos. Pero qué bueno poder compartir un espacio y darnos cuenta que lo que estamos enseñando sí se puede aplicar y al aplicarlo, eso sí produce cambios. Porque muchas veces la persona se conecta, ¡ay, uy, qué palabra! ¡Uy, eso me cayó a mí! ¡Uy, hubiera estado conectado mi esposo! ¡Uy, no! Cuando tú la recibes y la comienzas a poner en práctica, cosas comienzan a suceder en casa, cosas comienzan a cambiar en casa, y eso es lo que hoy Álvaro y Marta nos comparten, y lo que a través de la respuesta a estas inquietudes les permiten a ustedes también entender que estas preguntas de lo que quizás ustedes viven en su entorno familiar, de cosas que les inquietan de su ambiente familiar, pues no son ajenas a las demás familias de la iglesia. Todos también las experimentamos, todos también la vivimos, y podemos compartir cómo a la luz de la palabra, pues Dios sí produce cambios, Dios sí trae cambios. Entonces vámonos con una pregunta que viene acá. ¿Qué tipo de conversaciones debería establecer en la mesa con mi familia y amigos? ¿Qué tipo de conversaciones debemos establecer cuando nos sentamos a la mesa con familia y amigos? Hay 3 cosas importantes. Primero, conversaciones que sean del interés de todos. Segundo, conversaciones que no irrespeten o incomoden a ninguno. Y tercero, conversaciones que glorifiquen a Dios. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, principalmente en la mesa. Por eso tenemos que, cuando estemos sentados con amigos, hombre, tratemos de tocar, si son amigos, los conocemos, toquemos temas que nos interesen a todos, seamos cuidadosos de no tocar un tema que pueda ofender a alguno, seamos cuidadosos de no tocar un tema que no glorifique a Cristo, y hablar de cosas obscenas, de cosas vulgares, hablar mal de otro, murmurar, criticar, evitemos ese tipo de conversaciones, pero induzcamos la conversación a temas chéveres, a temas de compartir, que nos hagan reír, que nos hagan, o sea, no todo el tiempo vamos a estar hablando de el Armagedón y de homilética, hermenéutica y soteriología, no. También tenemos que hablar de cosas bonitas, hablar de cosas diferentes cuando nos sentamos a la mesa, compartir momentos agradables cuando nos sentamos a la mesa, pero es importante tener en cuenta esos 3 elementos. Que sea un tema que les interese a todos, o por lo menos a la mayoría, y que los otros incluyan. Segundo, que sea un tema que no incomode a las personas que están a la mesa ni las irrespete. Y tercero, que sea un tema que glorifique a Cristo. Bueno, sí, yo creo que en nosotros también hemos fallado, en este ámbito de poner temas, o que poníamos temas antes de nosotros, y Juan David quedaba aislado, ¿sí? O lo contrario, cogíamos un tema de Juan David y como que lo bombardeábamos todo el tiempo. Entonces él se sentía como que, bueno, ¿y qué pasó acá? Entonces sí, es aprender a tener un tema en que todos nos podamos deleitar y podamos hablarlo y podamos disfrutarlo, ¿sí? Como se disfruta la comida, así disfrutar el tema. Es importante. Qué tremendo eso, hijos. Y es que miren, uno se encuentra muchas veces en visitas incómodas porque hay hijos que no respetan a su papá y se burlan de su papá y le sacan a relucir los defectos al papá y hacen y eso es porque en la mesa la mamá no respetó al papá. Eso es porque en la mesa se hacen comentarios de desaprobación, de juicio, de crítica, y no hay nada más desagradable que pasar un bocado de comida cuando uno se está sintiendo acusado, juzgado, criticado, señalado. La mesa no es para eso. La mesa es un lugar para hablar cosas bonitas, para sentirse cómodo, para sentirse agradable. Si quiere pelear, espere que se levanten de la mesa. Si quiere desaprobar, criticar o cuestionar, espere el momento oportuno, pero no traigan a la mesa cosas que van a dañar uno de los lugares donde comenzamos a vivir los mejores momentos en familia. Martica. Pues
Digamos que es un momento muy especial la mesa y eso lo he aprendido porque ha restaurado mi corazón, pastor. Yo puedo decir que esas enseñanzas deberían ser siempre en todas las familias, o sea, que sea parte de la familia el enseñarnos cómo manejar los temas en la mesa. Porque, digamos, en el caso de mío personal, nunca me enseñaron cómo manejar una mesa ni qué dialogar, simplemente se escuchaba la discusión de papá y mamá o las aflicciones en que se está viviendo el hogar. Y uno de niño, ¿y yo qué? ¿Y por qué? Entonces uno entra y se lleva esas cargas. Como niño se lleva, no hay comida, no hay plata, no han pagado el recibo, nos vamos a quedar sin luz, nos vamos a quedar sin agua. O sea, empiezan las preocupaciones que no debemos llevarnos nosotros como niños, esas cargas. Y eso es lo que muchas veces transmitimos. Entonces yo pienso que aprender a llevar realmente esos temas tan bonitos como decimos en la mesa es también aprender a saber los tiempos que tenemos que hablar de cada tema, o sea, en qué lugar, en qué momento y a qué hora y con qué persona, porque muchas veces nuestros niños no los podemos hacer partícipes de cosas que son problemas de nosotros como pareja o que son nuestra responsabilidad como padres, que no tenemos por qué ponerse las cargas a los chicos. Totalmente, y miren que hay algo muy tremendo con todo esto para ir redondeando y ir terminando. Es impresionante cuando nos sentamos a hablar con mi esposa, ver cómo en la iglesia infantil hay niños de 7 añitos, 8 añitos, 11 añitos, que cuando les preguntamos, ¿por qué quieres que oremos? Para que mi papito no grite a mi mamita, para que mis papitos no se separen, para que el jefe de mi mamá la deje de humillar, para que mi papá consiga la plata para poder pagar la deuda, y comienzan a traer unas cargas los niños que no deberían traer. Pero ¿sabes por qué se cargan? Por lo que escuchan cuando se sientan a la mesa en familia. Y qué importante, hijos, que podamos a través de estas reflexiones entender el valor y la importancia de invertir tiempo de calidad cuando nos sentamos a la mesa. Qué importante entender que todo lo que nosotros hablamos produce ambientes. Nuestras palabras producen ambientes y esos ambientes se impregnan en la vida de nuestra familia. Yo recuerdo cuando comenzábamos el ministerio, yo llegaba muy cargado a la casa por temas financieros, por temas de la iglesia, y yo me desahogaba con mi esposa, todavía no había nacido Samuelito, y yo me desahogaba con ella y le decía, mi amor, es que estoy triste, me fue mal, es que no sé por qué pasa esto, y hasta que un día mi esposa me dijo, te quiero pedir un favor, no te desahogues más conmigo. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces, ¿con quién me voy a desahogar? Y entendí que para eso tenía un pastor. Por eso todos necesitamos tener pastores, porque necesitamos saber con quién desahogarnos, o en el mejor de los casos, ir directamente a la presencia del Señor y entregarle nuestras cargas, tal y como lo comenzamos hablando el día de hoy. Pero ¿sabes una cosa? A veces utilizamos el tiempo donde deberíamos edificar para hablar de cosas que lo único que hacen es derribar. Tu esposa necesita palabras de afirmación cuando te sientes a la mesa. Tu esposo necesita palabras de afirmación cuando se sienten a la mesa. No importa cómo estuvo tu día, por más que te desahogues, tu esposa no tiene cómo cambiarlo, pero sí te la terminas cargando. La terminas frustrando, porque lo que tu esposa necesita es sentirse segura al lado del hombre que está a su lado, al lado del hombre con el que está compartiendo la mesa. Necesita sentir seguridad, respaldo, apoyo, y por eso nosotros como hombres somos fundamento, y eso es el tema que vamos a tocar en nuestra cena de parejas. Vamos a hablar de los roles en la familia y cómo nosotros como hombres, al ser el fundamento de la casa, pues definitivamente, difícilmente en nuestra casa van a reconocer nuestro esfuerzo. Nadie llega a ver una casa y dice, wow, mira esta casa, qué chambas tan lindas las que le tuvieron que haber abierto. No, esas columnas deben ser una cosa majestuosa. No, la gente admira la edificación, la gente admira las paredes, los colores, la decoración, los acabados. Por eso la gente generalmente admira más lo que hace la esposa sabia que edifica y no lo que hace el hombre prudente que fundamenta. Por eso nosotros tenemos que aprender, hijos, a sentarnos como hombres en la mesa, no a buscar la aprobación de nuestra esposa, no a buscar que nuestra esposa sea como la mamá que nos consuela, sino a darle seguridad, confianza, que sepa que tiene a su lado un varón de Dios. Pero también, espositas, cuando ustedes se sientan a la mesa,
Se tienen que sentar a honrar a su esposo, se tienen que sentar a darle palabras de afirmación, de respaldo, porque ustedes no saben lo que hay detrás de la sonrisa de ese hombre, la carga que él puede estar llevando para sustentar, para respaldar, para apoyar. Háblale cosas buenas, háblale cosas positivas, háblale cosas que lo edifiquen y lo afirmen en la fe. Y todo lo demás que tengan que hablar, busquen un momento por fuera del tiempo en que nos sentamos a la mesa. Eso es fundamental para poder proyectarnos de la manera correcta. Algo para terminar, Álvaro. Bueno, pastor, para terminar sería invitar a todos a que no se pierdan, sentémonos a la mesa, porque de verdad que enseña mucho, enseña bastante. Es un lugar, es un espacio donde nosotros podemos edificar a otros con lo que nos edificamos nosotros, con lo que el pastor nos enseña. De verdad que es algo, como lo dije al principio, algo que yo no me esperaba, pero que cuando lo empecé a escuchar, como que yo, o sea, es como cuando te ponen a leer la cartilla de Carreño, que empieza uno a mirar, esto no se puede coger así, esto debe ser así. Acá es lo mismo, te enseña paso a paso lo que debes hacer en la mesa, cómo te debes comportar y cómo debes hacer con la gente, con los que están a tu alrededor. Excelente, hijo. Excelente, Martica. Gracias, pastor, por la invitación primeramente. Yo de verdad estoy muy agradecida por este espacio. He practicado lo que paso a paso en lo que, como decía mi esposo, algo se le quedó, sí, se me quedó y lo practiqué y funcionó, dio resultado, y animo a todos de verdad que puedan practicar muchas de las cosas que se están enseñando acá y lo puedan ver en sus hogares, lo puedan vivir y después lo puedan testificar aquí. Hijos, qué bueno poder compartir este espacio. Recuerden, en la mesa tenemos que aprender muchas cosas, pero entre ellas la gratitud. Así que, hijos, agradézcanle a mamá por la comida, que dejen de quejarse, dejen de criticar. Ay, a esto le falta sal, ay, esto está muy caliente, ay, esto le... Dejen de criticar y comiencen a agradecer, pero eso se da por el modelo de ese esposo. Sean agradecidos, valoren, dejen de creer que usted es Mustafa y tienen que sentarle todo lo que, mejor dicho, al zar hay que atenderlo. No, señor. Tengan la humildad para valorar y ser agradecidos por el esfuerzo de su esposa. Esposas, enséñenle a sus hijos a ser agradecidos en la mesa, intencionalmente. Sean agradecidos. Dígale, mi amor, gracias por haber pagado el recibo de la luz. No, como hacía Martica de sacarle, mira todo lo que hay que pagar. No, ya ella cambió, ya Alvarito lo vio, pero tú también lo puedes cambiar. Y tú puedes decir, ay, mi amor, gracias por el mercado que hiciste ayer. Qué bendición para nosotros tu esfuerzo y tu dedicación, ¿verdad, hijo? Dale las gracias a papá. Eso va a traer fortaleza, respaldo, entendimiento, que ambos comiencen a ser agradecidos y comencemos a inspirar a todos los que están sentados a la mesa con nosotros. La gratitud, la capacidad de reconocer el esfuerzo del otro, el valor del otro, porque a veces sentarnos a la mesa a comernos un plato de comida se nos vuelve paisaje y nos olvidamos de todo lo que hay detrás de ese plato de comida. Así que, hijos, les amamos, les bendecimos. Gracias por estar aquí conectados, gracias por atender esta invitación. Esperamos que todo lo que hayamos hablado hoy, que no es la ultra revelación, no es la aplicación práctica de la revelación. Y qué bueno poder entender que sí es real, que somos familias de carne y hueso, personas de carne y hueso, que tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa y levantarnos distintos, con una nueva mentalidad, con una nueva actitud y con una nueva proyección para nuestra familia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, porque vamos a continuar con el principio número 9. Ya está listo, está en el horno, está el principio de la paternidad. Porque en la mesa es donde aprendemos a ser hijos. Eso es una cosa tremenda. Ahí te voy dando un adelanto. En la mesa es donde tú aprendes a ser hijo y pagas el precio para sentarte a la mesa y vives la paternidad, o donde vives como tú quieres y te arrastras a pasar toda tu vida creyendo que las migajas era la porción que el Padre tenía para ti. Es una decisión personal, pero es un principio espectacular y se forma cuando nos sentamos a la mesa.